La relación invisible que gobierna tus decisiones financieras. La mayoría de las personas cree que sus problemas financieros se deben únicamente a factores externos. Su salario, la economía del país. El costo de la vida o la falta de oportunidades suelen aparecer como las principales explicaciones cuando el dinero no alcanza o cuando la estabilidad financiera parece siempre fuera de alcance. Sin embargo, existe un elemento mucho más profundo que rara vez se analiza con claridad, la relación emocional que cada persona tiene con el dinero. El dinero no es solo un instrumento económico. También es un símbolo cargado de significados psicológicos. Representa seguridad, libertad, estatus, poder, tranquilidad o incluso miedo. Dependiendo de las experiencias que una persona haya tenido desde su infancia, el dinero puede percibirse como algo difícil de obtener, algo peligroso. Algo que se pierde fácilmente o algo reservado únicamente para ciertos grupos de la sociedad. Estas percepciones no aparecen por casualidad. Se forman lentamente a lo largo de la vida, a partir de lo que escuchamos, lo que observamos y lo que experimentamos en nuestro entorno familiar y social. Frases aparentemente inocentes como el dinero es difícil de ganar, los ricos siempre hacen algo malo o nosotros no somos gente de dinero pueden instalarse profundamente en la mente sin que nos demos cuenta. Con el paso de los años, estas ideas se convierten en una especie de programación interna. Funcionan como un sistema automático que influye en nuestras decisiones financieras cotidianas, cuánto gastamos, cuánto ahorramos, qué tipo de oportunidades creemos merecer y qué tan capaces nos sentimos de mejorar nuestra situación económica. Por esa razón, dos personas que ganan exactamente el mismo ingreso pueden tener resultados financieros completamente diferentes. Una puede construir estabilidad, ahorrar, invertir y planificar su futuro. La otra puede vivir constantemente en estrés financiero, acumulando deudas o sintiendo que el dinero nunca es suficiente. La diferencia no siempre está en el ingreso. Muchas veces está en la programación mental. Este audiolibro trata precisamente sobre ese aspecto invisible del dinero. No se trata solo de aprender estrategias financieras o técnicas de inversión. Esas herramientas son importantes, pero antes de aplicarlas es necesario comprender cómo funciona la mente cuando se relaciona con el dinero. Si una persona intenta construir riqueza mientras mantiene creencias profundas de escasez, miedo o culpa respecto al dinero, cualquier avance será frágil. Incluso cuando aparezcan oportunidades o aumentos de ingresos, la programación interna puede sabotear los resultados sin que la persona entienda exactamente por qué. Reprogramar la relación emocional con el dinero significa observar con honestidad las ideas que llevamos dentro, identificar cuáles nos limitan y comenzar a reemplazarlas por una forma de pensar más consciente y funcional. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere reflexión, atención y una disposición real a cuestionar muchas de las creencias que hemos aceptado durante años. Sin embargo, cuando esta transformación comienza, los cambios financieros dejan de depender únicamente del esfuerzo externo y empiezan a surgir desde una nueva forma de pensar. A lo largo de este audiolibro exploraremos el origen de nuestras creencias financieras, las emociones que influyen en nuestras decisiones económicas y la manera en que podemos reconstruir una relación más sana, clara y estratégica con el dinero. La verdadera transformación financiera no empieza en el banco ni en el mercado de inversiones. Empieza en la mente. Cuando la relación interna con el dinero cambia, las decisiones también cambian. Y cuando las decisiones cambian de manera constante, el destino financiero comienza a transformarse de forma silenciosa pero inevitable. Capítulo 1. El origen de tu programación financiera. Toda relación que una persona tiene con el dinero comienza mucho antes de que empiece a ganarlo. Antes del primer salario, antes de la primera cuenta bancaria y antes incluso de comprender qué es la economía. Ya existe una programación mental que influirá en la manera en que el dinero será percibido durante el resto de la vida. Esta programación se forma principalmente durante la infancia y la adolescencia. En esos años, la mente funciona como una esponja que absorbe patrones, creencias y comportamientos del entorno cercano. La familia, el contexto social, las conversaciones en casa y las experiencias cotidianas crean una especie de mapa mental que define lo que una persona considera normal respecto al dinero.
Muchos adultos creen que sus decisiones financieras actuales son completamente racionales. Sin embargo, una gran parte de ellas está influenciada por recuerdos, emociones y aprendizajes tempranos que operan de forma automática. Por ejemplo, un niño que crece escuchando discusiones constantes sobre dinero puede asociarlo con estrés, conflicto o escasez. Incluso si años después esa persona logra tener ingresos estables, puede seguir experimentando ansiedad financiera porque su mente aprendió desde temprano que el dinero es una fuente de tensión. Por otro lado, alguien que creció en un entorno donde el dinero se administraba con calma, planificación y claridad suele desarrollar una relación más tranquila y estratégica con sus finanzas. Lo importante aquí no es juzgar el pasado, sino comprender cómo se formaron estas asociaciones. Una de las principales fuentes de programación financiera son las frases repetidas dentro del hogar. Expresiones como el dinero no crece en los árboles, trabajar duro es la única forma de ganar dinero o los ricos siempre quieren más pueden parecer simples comentarios cotidianos. Sin embargo, cuando estas frases se escuchan repetidamente durante años, comienzan a formar una narrativa interna sobre lo que el dinero representa. Estas narrativas se convierten en creencias. Una creencia financiera es una idea que la mente acepta como verdadera, incluso cuando nunca ha sido analizada de manera consciente. Las creencias funcionan como filtros que determinan cómo interpretamos la realidad económica que nos rodea. Si una persona cree que el dinero siempre es escaso, es probable que viva constantemente en modo de supervivencia financiera. Puede evitar tomar oportunidades por miedo a perder lo poco que tiene o puede gastar rápidamente cuando recibe dinero, porque su mente asume que ese recurso no durará mucho tiempo. Si otra persona cree que el dinero es una herramienta que puede administrarse y multiplicarse con paciencia, sus decisiones probablemente estarán orientadas hacia la planificación, el ahorro y la inversión. Ambas personas pueden vivir en la misma economía, en el mismo país y con oportunidades similares, pero su programación mental las llevará a tomar decisiones muy diferentes. Además de las palabras que escuchamos, también aprendemos observando comportamientos. Los niños no solo absorben lo que se dice sobre el dinero, sino también cómo se utiliza en la vida diaria. Si ven que el dinero se usa impulsivamente, sin planificación o con desorden, ese patrón puede convertirse en un modelo inconsciente que se repite en la adultez. Del mismo modo, si observan disciplina financiera, conversaciones abiertas sobre gastos y decisiones reflexivas, es más probable que integren esos hábitos en su propia conducta económica. Otro elemento importante en la formación de la programación financiera es la experiencia directa. Momentos específicos relacionados con el dinero pueden dejar huellas profundas en la mente. Un recuerdo de escasez extrema, una pérdida económica importante en la familia o incluso un momento de humillación relacionado con la falta de dinero pueden convertirse en puntos de referencia emocionales. La mente guarda esas experiencias y luego intenta evitarlas a toda costa, incluso cuando la situación actual es completamente diferente. Este mecanismo tiene sentido desde una perspectiva psicológica. El cerebro humano está diseñado para protegernos del dolor y de la incertidumbre. Sin embargo, cuando las experiencias pasadas se convierten en reglas rígidas sobre el dinero, pueden limitar las posibilidades futuras. Por ejemplo, alguien que creció viendo a sus padres perder dinero en un negocio puede desarrollar un rechazo automático hacia cualquier forma de emprendimiento o inversión. Aunque existan oportunidades legítimas, la programación interna le dirá que ese camino es peligroso. Este tipo de programación no es necesariamente consciente. De hecho, la mayoría de las personas nunca se detiene a analizar de dónde provienen sus creencias financieras. Simplemente actúan de acuerdo con ellas. Ese es el motivo por el cual muchas personas repiten patrones económicos similares a los de su familia durante generaciones. No porque estén obligadas a hacerlo, sino porque la programación mental heredada influye en sus decisiones sin que lo noten. Sin embargo, comprender el origen de esta programación abre una puerta importante. Cuando una persona comienza a observar sus propias creencias sobre el dinero, deja de ser completamente controlada por ellas. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. No se trata de culpar a la familia ni al entorno. Cada generación transmite lo que ha aprendido y lo que considera verdadero en su contexto.
Muchas creencias financieras se formaron en épocas donde las condiciones económicas eran diferentes y donde la seguridad dependía de reglas que hoy pueden haber cambiado. Lo importante es reconocer que esas ideas existen y que influyen en la forma en que se toman decisiones financieras en el presente. Cuando una persona identifica su programación financiera, empieza a notar patrones que antes parecían normales. Comienza a observar cómo ciertas emociones aparecen cada vez que se habla de dinero, cómo ciertos pensamientos limitantes surgen automáticamente y cómo algunas decisiones se repiten una y otra vez. Ese momento de observación marca el inicio de una transformación. Porque una vez que la programación se vuelve visible, deja de ser invisible. Y cuando deja de ser invisible, también puede empezar a ser reprogramada. En los próximos capítulos exploraremos con mayor profundidad las creencias ocultas que moldean la relación con el dinero. Las emociones que influyen en nuestras decisiones económicas y las estrategias mentales que permiten construir una nueva relación financiera más consciente y poderosa. La forma en que pensamos sobre el dinero no es un destino fijo. Es un sistema aprendido. Y todo sistema aprendido puede ser modificado cuando se comprende cómo fue construido. Capítulo 2. Creencias ocultas sobre el dinero. Muchas de las decisiones financieras que tomamos cada día parecen simples elecciones prácticas. Elegimos comprar algo, evitar un gasto, aceptar un trabajo o rechazar una oportunidad. Sin embargo, detrás de esas decisiones existe una capa invisible que pocas veces analizamos, las creencias que tenemos sobre el dinero. Las creencias financieras funcionan como reglas internas que guían nuestra conducta económica. No siempre son conscientes ni evidentes. De hecho, la mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionarlas porque han estado presentes durante tanto tiempo que parecen verdades naturales. Una creencia no es necesariamente un hecho. Es una interpretación que la mente ha aceptado como cierta. Cuando una idea se repite durante años, ya sea por experiencia personal o por influencia del entorno, se instala profundamente en la forma en que vemos el mundo. En el ámbito del dinero, estas creencias pueden convertirse en poderosos filtros mentales. Determinan lo que consideramos posible, lo que creemos merecer y lo que pensamos que es peligroso o inaccesible. Por ejemplo, algunas personas tienen la creencia de que ganar dinero es extremadamente difícil. Para ellas, cada oportunidad financiera se percibe como una batalla constante. Incluso cuando aparece una posibilidad de mejorar sus ingresos, pueden descartarla automáticamente porque su mente está convencida de que el dinero solo llega a través de un esfuerzo agotador. Otras personas pueden tener la creencia de que el dinero cambia a las personas y las vuelve egoístas o corruptas. En este caso, existe un conflicto interno, por un lado desean estabilidad económica, pero por otro lado sienten que tener demasiado dinero podría alejarlas de sus valores o de su identidad. Este tipo de conflicto genera comportamientos contradictorios. La persona puede esforzarse por mejorar sus ingresos, pero al mismo tiempo sabotear sus propios avances cuando comienza a acercarse a un nivel financiero que percibe como incómodo o peligroso. También existen creencias relacionadas con el merecimiento. Algunas personas, de manera inconsciente, sienten que no merecen prosperar económicamente. Esta idea puede surgir de experiencias pasadas, comparaciones sociales o sentimientos de culpa asociados al dinero. Cuando una persona cree que no merece riqueza o estabilidad financiera, es probable que rechace oportunidades, subestime su propio valor o permanezca en situaciones económicas que limitan su crecimiento. Lo interesante de estas creencias es que rara vez aparecen en forma de declaraciones claras dentro de la mente. En lugar de decir no merezco tener dinero, la mente puede expresar esa creencia a través de pensamientos más sutiles como esto no es para mí, seguro alguien más está mejor preparado o no vale la pena intentarlo. Estas frases parecen razonables en la superficie, pero muchas veces son manifestaciones de creencias más profundas. Otro grupo de creencias comunes tiene relación con la seguridad. Algunas personas ven el dinero como un recurso frágil que puede desaparecer en cualquier momento. Para ellas, el dinero genera una sensación constante de alerta. Aunque tengan ingresos estables o incluso ahorros, la sensación de inseguridad permanece. Esta creencia puede provocar comportamientos extremos en dos direcciones opuestas.
En algunos casos, las personas se vuelven excesivamente conservadoras con el dinero, evitando cualquier forma de inversión o crecimiento por miedo a perder lo que tienen. En otros casos, el miedo a la escasez puede llevar a gastar rápidamente cuando aparece dinero, porque la mente asume que ese recurso no permanecerá por mucho tiempo. Existen también creencias heredadas culturalmente. Muchas sociedades transmiten ideas colectivas sobre el dinero que influyen en la mentalidad de millones de personas. Por ejemplo, en algunos contextos se glorifica el sacrificio extremo como la única forma válida de generar ingresos. En otros, se desconfía de las personas que logran riqueza, asociando automáticamente el éxito financiero con comportamientos poco éticos. Estas narrativas culturales pueden influir profundamente en la relación que las personas desarrollan con el dinero, incluso si nunca las analizan conscientemente. Otro aspecto importante es que las creencias financieras tienden a reforzarse a sí mismas. La mente humana busca constantemente evidencia que confirme lo que ya cree. Si una persona está convencida de que el dinero es difícil de ganar, es probable que preste más atención a las experiencias que refuerzan esa idea. Ignorará o minimizará los ejemplos de personas que han logrado mejorar su situación económica de manera diferente. De esta manera, las creencias se convierten en una especie de ciclo. Influyen en las decisiones generan resultados y los resultados refuerzan la creencia original. Este fenómeno explica por qué algunas personas permanecen atrapadas durante años en los mismos patrones financieros. No es necesariamente falta de inteligencia ni de esfuerzo. Muchas veces es la fuerza de una narrativa interna que guía las decisiones sin ser cuestionada. La buena noticia es que las creencias, aunque profundas, no son permanentes. Son estructuras mentales aprendidas, y cualquier estructura aprendida puede modificarse cuando se vuelve visible. El primer paso para transformar la relación con el dinero consiste en observar con honestidad qué creencias están presentes en nuestra mente. Preguntas simples pueden revelar mucho sobre la programación interna. ¿Qué pienso cuando escucho la palabra dinero? ¿Qué emociones aparecen cuando alguien habla de riqueza? ¿Creo que prosperar económicamente es algo natural o algo reservado para unos pocos? Responder estas preguntas con sinceridad permite comenzar a identificar las ideas que operan detrás de nuestras decisiones financieras. Este proceso no busca reemplazar una creencia negativa por una ilusión optimista. Se trata de construir una relación más realista y consciente con el dinero. El dinero no es una fuerza misteriosa ni un enemigo oculto. Es una herramienta creada por las sociedades humanas para intercambiar valor, organizar recursos y facilitar la cooperación económica. Cuando las creencias que tenemos sobre el dinero se alinean con esta realidad, las decisiones financieras comienzan a volverse más claras. Las oportunidades dejan de parecer amenazas y las estrategias de crecimiento dejan de sentirse como algo ajeno. Reprogramar la relación con el dinero implica revisar estas creencias ocultas y decidir cuáles merecen seguir formando parte de nuestra forma de pensar y cuáles deben ser transformadas para permitir una vida financiera más estable y consciente. En el próximo capítulo exploraremos otro elemento fundamental de esta relación, las emociones. Porque incluso cuando las creencias cambian, las emociones siguen teniendo un poder enorme sobre la manera en que las personas toman decisiones económicas. Capítulo 3. Emociones que controlan tus decisiones financieras. Cuando se habla de dinero, muchas personas imaginan que las decisiones financieras son completamente racionales. Se piensa que el dinero se administra con lógica, cálculo y planificación. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Gran parte de las decisiones económicas que tomamos cada día están profundamente influenciadas por emociones. El dinero activa sentimientos poderosos. Puede generar seguridad, orgullo, libertad y tranquilidad, pero también puede provocar miedo, ansiedad, culpa o vergüenza. Estas emociones influyen en nuestra conducta financiera mucho más de lo que solemos reconocer. Comprender este aspecto es fundamental para transformar la relación con el dinero. Si las emociones gobiernan nuestras decisiones sin que lo notemos, cualquier intento de mejorar las finanzas puede verse sabotajeado por impulsos momentáneos o reacciones automáticas. Una de las emociones más comunes relacionadas con el dinero es el miedo. El miedo puede aparecer de muchas formas: miedo a no tener suficiente,
miedo a perder lo que se ha conseguido, miedo a tomar decisiones equivocadas o miedo a arriesgarse en nuevas oportunidades financieras. En muchos casos, este miedo no proviene de la situación actual, sino de experiencias pasadas o creencias aprendidas. Cuando el miedo domina la relación con el dinero, la mente entra en modo de protección. Esto puede llevar a evitar decisiones que podrían mejorar la situación económica simplemente porque implican incertidumbre. Por ejemplo, una persona puede evitar invertir o emprender porque teme perder dinero. Aunque tenga información suficiente o incluso buenas oportunidades, la emoción del miedo bloquea la acción. El problema no es el miedo en sí mismo. El miedo es una emoción natural que ayuda a protegernos de riesgos reales. El problema aparece cuando el miedo se vuelve desproporcionado y termina limitando el crecimiento financiero. Otra emoción muy presente en las decisiones económicas es la ansiedad. La ansiedad financiera ocurre cuando el dinero se percibe como una fuente constante de preocupación. Incluso cuando las cuentas están relativamente ordenadas, la mente sigue anticipando problemas futuros. Esto genera una sensación permanente de alerta. Las personas que viven con ansiedad financiera suelen revisar constantemente sus gastos, preocuparse por situaciones que aún no han ocurrido o experimentar estrés cada vez que deben tomar decisiones relacionadas con el dinero. Esta tensión mental puede provocar comportamientos extremos. Algunas personas intentan controlar cada pequeño gasto de manera obsesiva, mientras que otras evitan completamente revisar su situación financiera porque enfrentarse a ella genera demasiada incomodidad. Ambas respuestas nacen de la misma emoción, la ansiedad. También existe una emoción menos evidente pero igualmente influyente, la culpa. Muchas personas han crecido con la idea de que el dinero debe ganarse con esfuerzo extremo o sacrificio constante. Bajo esta perspectiva, disfrutar del dinero puede generar una sensación interna de culpa. Por ejemplo, alguien puede sentirse incómodo al gastar dinero en sí mismo, incluso cuando tiene la capacidad económica para hacerlo. En lugar de disfrutar el resultado de su trabajo, experimenta una sensación de que no debería permitirse ese nivel de bienestar. La culpa también puede aparecer cuando una persona comienza a mejorar su situación económica mientras su entorno cercano continúa enfrentando dificultades. En estos casos, el crecimiento financiero puede generar conflictos emocionales que afectan la relación con el dinero. Otra emoción poderosa es la comparación. El dinero tiene una dimensión social muy fuerte. Las personas no solo piensan en cuánto dinero tienen, sino también en cómo se comparan con los demás. Este fenómeno se ha intensificado con el crecimiento de las redes sociales, donde constantemente se muestran estilos de vida, viajes, compras y símbolos de éxito económico. La comparación puede provocar frustración, envidia o sensación de insuficiencia. Cuando la mente entra en este juego constante de comparación, el dinero deja de ser una herramienta para construir estabilidad y se convierte en un símbolo de validación social. Esto puede llevar a decisiones financieras impulsivas, como gastar más de lo necesario para proyectar una imagen de éxito o seguir patrones de consumo que no corresponden con la realidad económica personal. Existe también una emoción que puede jugar un papel positivo cuando se utiliza correctamente, la ambición. La ambición financiera no es simplemente el deseo de tener más dinero. En su forma más saludable, es el impulso de mejorar las condiciones de vida, crear estabilidad para el futuro y aprovechar las oportunidades que existen en el entorno económico. Sin embargo, cuando la ambición se mezcla con inseguridad o con la necesidad constante de demostrar valor ante los demás, puede transformarse en una búsqueda interminable que nunca produce satisfacción. El dinero, en ese caso, deja de ser una herramienta y se convierte en una medida de identidad. Todas estas emociones, miedo, ansiedad, culpa, comparación y ambición, forman parte de la relación que cada persona tiene con el dinero. Ninguna de ellas es completamente negativa por sí misma. Lo importante es reconocer cuando estas emociones están influyendo en las decisiones de manera automática. La mayoría de las decisiones financieras que parecen impulsivas tienen una raíz emocional. Un gasto innecesario puede ser una forma de aliviar estrés momentáneo. Evitar revisar las finanzas puede ser una forma de escapar del miedo. Rechazar oportunidades puede ser una forma de evitar la incomodidad de la incertidumbre.
Cuando las emociones operan sin ser observadas, la persona cree que simplemente está actuando de manera normal. Sin embargo, su comportamiento financiero está siendo guiado por impulsos que no han sido analizados. El objetivo de la reprogramación financiera no es eliminar las emociones relacionadas con el dinero. Eso sería imposible. El objetivo es desarrollar conciencia sobre ellas. Cuando una persona reconoce que emociones aparecen en su relación con el dinero, comienza a recuperar control sobre sus decisiones. Puede observar cuando el miedo está exagerando un riesgo o cuando la comparación está distorsionando su percepción de la realidad. Esta capacidad de observación crea un espacio entre la emoción y la decisión. En ese espacio aparece algo fundamental, la posibilidad de elegir. En lugar de reaccionar automáticamente ante cada emoción financiera, la persona puede tomar decisiones más alineadas con sus objetivos reales. Puede construir hábitos financieros más estables y desarrollar una relación con el dinero que no esté dominada por impulsos momentáneos. En el próximo capítulo exploraremos otro elemento clave de esta relación, la identidad económica. Porque más allá de las creencias y las emociones, cada persona tiene una imagen interna de quién es con el dinero. Y esa imagen puede convertirse en uno de los factores más poderosos que determinan su destino financiero. Capítulo 4. La identidad económica, ¿quién crees que eres con el dinero? Más allá de las creencias y de las emociones, existe un elemento aún más profundo que influye en la forma en que una persona se relaciona con el dinero, su identidad económica. La identidad económica es la imagen interna que cada persona tiene sobre sí misma en relación con el dinero. No se trata únicamente de cuánto dinero se tiene, sino de cómo la mente define el papel que uno ocupa dentro del mundo financiero. Algunas personas se ven a sí mismas como personas organizadas con el dinero. Otras se perciben como malas administradoras. Algunos se identifican como personas que siempre logran salir adelante económicamente, mientras que otros sienten que están destinados a vivir en dificultades financieras. Estas percepciones funcionan como una especie de guión interno. La mente tiende a actuar de manera coherente con la identidad que ha construido. Cuando una persona cree profundamente que es mala administrando dinero, es probable que termine tomando decisiones que confirman esa idea. Este fenómeno ocurre porque el cerebro humano busca coherencia entre lo que cree y lo que hace. Cuando nuestras acciones contradicen nuestra identidad, aparece una sensación de incomodidad interna. Para evitar esa tensión, la mente suele regresar a los patrones que considera familiares. Por ejemplo, una persona que ha vivido muchos años en desorden financiero puede experimentar un breve periodo de estabilidad económica. Puede empezar a ahorrar, reducir deudas y organizar mejor sus gastos. Sin embargo, si su identidad interna sigue siendo la de alguien que siempre tiene problemas con el dinero, es posible que inconscientemente vuelva a los antiguos hábitos. No lo hace porque quiera fracasar. Lo hace porque su mente intenta regresar a un estado que le resulta conocido. La identidad económica se construye lentamente a lo largo de la vida. Se forma a partir de experiencias repetidas, comentarios del entorno y la interpretación que cada persona hace de su propia historia financiera. Si alguien ha vivido muchas experiencias de escasez, puede empezar a verse como una persona destinada a luchar constantemente por el dinero. Si alguien ha tenido oportunidades económicas positivas, puede desarrollar la identidad de una persona capaz de generar prosperidad. El problema aparece cuando la identidad económica queda fijada en una etapa del pasado. Muchas personas siguen definiéndose a sí mismas según experiencias que ocurrieron años atrás. Tal vez atravesaron una crisis económica en algún momento de su vida, o cometieron errores financieros cuando eran más jóvenes. Con el tiempo, esas experiencias se convierten en etiquetas internas. Frases como yo soy malo para el dinero, nunca he sido bueno administrando o siempre termino en problemas financieros parecen simples descripciones de la realidad. Sin embargo, cuando se repiten constantemente, se transforman en declaraciones de identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, influye profundamente en el comportamiento. La mente humana tiene una tendencia natural a actuar de acuerdo con lo que cree que es. Si alguien se identifica como una persona organizada, es más probable que mantenga hábitos de orden. Si alguien se identifica como alguien que siempre llega tarde,
probablemente seguirá repitiendo ese patrón. Con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Si una persona desarrolla la identidad de alguien financieramente consciente, comenzará a tomar decisiones que refuercen esa identidad. No necesariamente porque lo haya estudiado profundamente, sino porque su mente buscará actuar de manera coherente con esa imagen interna. Esto significa que la transformación financiera no depende únicamente de aprender estrategias o técnicas. También requiere una transformación en la forma en que una persona se percibe a sí misma. Mientras la identidad económica permanezca ligada a patrones de escasez, desorden o inseguridad, cualquier intento de mejorar las finanzas se sentirá como una lucha constante. En cambio, cuando la identidad comienza a cambiar, muchas decisiones financieras se vuelven más naturales. Una persona que se ve a sí misma como alguien que cuida sus recursos no necesita una fuerza de voluntad constante para evitar gastos innecesarios. Simplemente actúa de acuerdo con su identidad. Una persona que se percibe como alguien capaz de generar valor económico tiene más facilidad para buscar oportunidades, negociar mejor sus ingresos o explorar nuevas fuentes de crecimiento financiero. Esto no significa adoptar una identidad ficticia ni engañarse a uno mismo. Significa construir una identidad económica más consciente, basada en los hábitos y comportamientos que realmente se desean desarrollar. El proceso comienza con una pregunta simple pero poderosa: ¿quién soy yo con el dinero? Muchas personas nunca se han hecho esta pregunta. Simplemente reaccionan a sus circunstancias financieras sin detenerse a analizar la imagen interna que guía sus decisiones. Sin embargo, cuando esta pregunta se examina con honestidad, puede revelar patrones importantes. Algunas personas descubren que su identidad económica está ligada a la supervivencia. Han pasado tanto tiempo tratando de cubrir necesidades básicas que nunca han desarrollado una mentalidad orientada hacia la estabilidad o el crecimiento. Otras descubren que su identidad está influenciada por la comparación social. Sienten que su valor económico depende de cómo se posicionan frente a los demás. En ambos casos, la identidad económica puede limitar la forma en que se perciben las oportunidades financieras. Reprogramar la relación con el dinero implica revisar esta identidad interna y preguntarse si sigue siendo útil para la vida que se desea construir. Una persona no está obligada a mantener la misma identidad económica durante toda su vida. Al igual que las creencias y los hábitos, la identidad también puede evolucionar. Cuando una persona comienza a verse a sí misma como alguien que aprende sobre el dinero, que toma decisiones más conscientes y que desarrolla habilidades financieras con el tiempo, su comportamiento comienza a alinearse con esa nueva percepción. La transformación financiera profunda ocurre cuando las acciones y la identidad comienzan a moverse en la misma dirección. En el próximo capítulo exploraremos cómo romper los patrones financieros heredados que muchas veces refuerzan esta identidad económica. Porque gran parte de nuestra relación con el dinero no solo proviene de experiencias personales, sino también de modelos familiares y sociales que se han transmitido durante generaciones. Capítulo 5. Romper patrones financieros heredados. Una gran parte de la relación que tenemos con el dinero no comienza con nuestras propias decisiones. Comienza mucho antes, en los patrones financieros que hemos observado a lo largo de nuestra vida. La forma en que una familia maneja el dinero, las actitudes que se expresan en casa y los comportamientos que se repiten durante años crean modelos que muchas veces se transmiten de generación en generación. Estos patrones no siempre son evidentes. No suelen enseñarse como reglas explícitas. Más bien se aprenden a través de la observación constante. Los niños ven cómo los adultos reaccionan ante los gastos, cómo enfrentan las deudas, cómo hablan sobre el dinero y qué importancia le dan a la planificación financiera. Con el tiempo, estas conductas se normalizan. Se convierten en la referencia que define lo que parece lógico o natural cuando llega el momento de tomar decisiones económicas propias. Por ejemplo, si una persona creció en un entorno donde el dinero siempre fue escaso y se vivía al día, es probable que desarrolle una relación con el dinero basada en la urgencia. Incluso cuando esa persona comienza a generar ingresos más estables, puede seguir actuando con la misma mentalidad de supervivencia. Esto puede manifestarse de diferentes formas.
Algunas personas continúan gastando todo lo que reciben porque su mente está acostumbrada a un ciclo constante de entrada y salida de dinero. Otras pueden sentir una fuerte ansiedad cuando acumulan ahorros, porque su experiencia pasada les enseñó que el dinero siempre termina desapareciendo. También existen patrones relacionados con el conflicto. En muchos hogares, el dinero es una fuente de discusiones constantes. Las conversaciones sobre gastos, deudas o decisiones económicas pueden estar cargadas de tensión emocional. Cuando una persona crece en un ambiente donde el dinero se asocia con conflicto, es posible que desarrolle una tendencia a evitar completamente el tema financiero. Puede sentirse incómoda al revisar sus cuentas, hablar de dinero con su pareja o tomar decisiones económicas importantes. Esta evitación no surge por falta de interés, sino por una programación emocional que vincula el dinero con experiencias negativas. Otro patrón común es el sacrificio excesivo. Algunas familias transmiten la idea de que el dinero solo puede ganarse a través de esfuerzo extremo y renuncia constante. Bajo esta mentalidad, cualquier forma de prosperidad financiera que no implique un alto nivel de sacrificio puede parecer sospechosa o injustificada. Este tipo de creencia puede llevar a rechazar oportunidades económicas que parecen demasiado buenas o que no encajan con la narrativa del esfuerzo permanente. Los patrones heredados también pueden influir en la forma en que las personas perciben la riqueza. En algunos contextos familiares, el éxito económico se ve con desconfianza. Se asocia con egoísmo, con pérdida de valores o con distanciamiento del entorno. Cuando estas ideas se instalan profundamente, pueden generar un conflicto interno entre el deseo de prosperar y la necesidad de mantenerse fiel a las normas del grupo familiar. El resultado puede ser una especie de límite invisible que impide avanzar financieramente más allá de cierto punto. Es importante comprender que estos patrones no son necesariamente negativos por intención. Cada generación desarrolla su forma de relacionarse con el dinero según las circunstancias que le tocó vivir. Familias que atravesaron crisis económicas, periodos de inestabilidad o dificultades laborales muchas veces adoptaron comportamientos de protección que tenían sentido en su contexto. El problema aparece cuando esos mismos patrones se mantienen incluso cuando las condiciones han cambiado. Romper patrones financieros heredados no significa rechazar la historia familiar ni negar las experiencias que formaron parte de ella. Significa reconocer qué aspectos de esa programación siguen siendo útiles y cuáles ya no corresponden con la realidad actual. El primer paso para romper un patrón es identificarlo. Esto requiere observar con atención la forma en que reaccionamos ante el dinero. Algunas preguntas pueden ayudar a descubrir estos patrones ocultos. ¿Cómo se hablaba del dinero en mi hogar cuando era niño? ¿El dinero era un tema abierto o un tema incómodo? ¿Qué comportamientos financieros observé repetidamente en mi familia? Responder estas preguntas permite comenzar a distinguir entre lo que realmente elegimos hacer con el dinero y lo que simplemente estamos repitiendo sin cuestionarlo. Una vez que el patrón se vuelve visible, aparece la posibilidad de tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, una persona que creció en un entorno donde nunca se hablaba de planificación financiera puede decidir aprender sobre administración del dinero y crear sistemas que no existían en su entorno familiar. Alguien que observó ciclos constantes de deuda puede tomar la decisión consciente de construir hábitos de ahorro y estabilidad. Este proceso no siempre es sencillo. Romper patrones heredados implica salir de zonas de comportamiento que han sido familiares durante muchos años. A veces incluso puede generar resistencia interna, porque la mente tiende a preferir lo conocido, incluso cuando lo conocido no es lo más beneficioso. Sin embargo, cada decisión consciente que rompe un patrón antiguo comienza a construir una nueva referencia. Con el tiempo, estas nuevas decisiones se convierten en hábitos. Y los hábitos repetidos crean una nueva cultura financiera personal. Es importante recordar que cada generación tiene la oportunidad de transformar los patrones que recibió. Las decisiones financieras que una persona toma hoy no solo influyen en su propia vida, sino también en el modelo que transmitirá a quienes vienen después. Romper patrones heredados significa crear una relación con el dinero más consciente, menos condicionada por el pasado y más alineada con los objetivos reales que se desean alcanzar. En el próximo capítulo exploraremos cómo reescribir la narrativa personal sobre la riqueza.
Porque además de los patrones familiares, cada persona construye una historia interna sobre el dinero y sobre su capacidad para prosperar. Y esa historia tiene un impacto directo en las decisiones que toma a lo largo de su vida financiera. Capítulo 6. Reescribir tu narrativa personal sobre la riqueza. Cada persona tiene una historia interna sobre el dinero. No siempre es una historia consciente ni está escrita con palabras claras, pero existe. Es la narrativa que explica cómo vemos la riqueza, qué papel creemos tener en el mundo económico y qué tipo de futuro financiero imaginamos para nosotros mismos. Esta narrativa personal se construye a partir de experiencias, creencias, emociones y patrones heredados. Con el tiempo, se convierte en una especie de guión interno que influye en las decisiones que tomamos sin que lo notemos. Algunas personas tienen una narrativa marcada por la escasez. Su historia interna dice que el dinero siempre es difícil, que las oportunidades son limitadas y que la estabilidad financiera es algo frágil que puede desaparecer en cualquier momento. Otras personas tienen una narrativa basada en la lucha constante. En su historia, el dinero solo se obtiene a través de esfuerzo extremo, sacrificio permanente y largos periodos de dificultad. También existen narrativas centradas en la resignación. Son historias internas donde la persona cree que el dinero es algo reservado para otros. Tal vez para quienes nacieron en mejores condiciones, para quienes tienen más contactos o para quienes tuvieron oportunidades que ella nunca tuvo. Cuando estas narrativas se instalan profundamente, comienzan a influir en la manera en que una persona interpreta cada experiencia financiera. Si alguien tiene una narrativa de escasez, cualquier dificultad económica se percibirá como una confirmación de que el dinero siempre será un problema. Si alguien tiene una narrativa de resignación, puede interpretar cada oportunidad perdida como una prueba de que el éxito financiero no está destinado para él. El problema no es que estas historias existan. El problema aparece cuando se convierten en verdades incuestionables. La mente humana tiene una fuerte tendencia a mantener coherencia con su narrativa personal. Si una persona cree que siempre ha tenido mala suerte con el dinero, su mente buscará ejemplos que refuercen esa historia. Ignorará o minimizará los momentos en que las cosas sí funcionaron. De esta forma, la narrativa se vuelve más fuerte con el tiempo. Reprogramar la relación con el dinero implica revisar esa historia interna y preguntarse si sigue siendo útil para el presente y para el futuro que se desea construir. Muchas personas descubren que su narrativa financiera fue escrita en momentos de la vida donde tenían poca información, poca experiencia o pocas opciones. Tal vez fue una historia que tenía sentido en ese momento, pero que hoy ya no refleja la realidad completa. Reescribir la narrativa personal no significa negar el pasado. Las experiencias vividas forman parte de la historia de cada persona. Lo que cambia es la interpretación que se hace de ellas. Por ejemplo, alguien que atravesó dificultades económicas en su juventud puede contar esa experiencia de dos maneras distintas. La primera narrativa podría decir, siempre he tenido problemas con el dinero. Cada vez que intento avanzar algo ocurre y todo vuelve a empezar. La segunda narrativa podría decir, he enfrentado dificultades económicas, pero esas experiencias me enseñaron lecciones importantes sobre cómo funciona el dinero. La diferencia entre ambas narrativas no está en los hechos, sino en la interpretación. La primera historia refuerza una identidad de limitación. La segunda transforma la experiencia en aprendizaje. Cuando una persona empieza a observar su narrativa financiera, puede descubrir frases internas que se repiten constantemente. Tal vez se dice a sí misma que nunca ha sido buena para el dinero. Tal vez cree que el éxito financiero requiere talentos especiales que no posee. Tal vez piensa que su situación económica está determinada por factores externos que no puede cambiar. Estas ideas no aparecen como pensamientos aislados. Funcionan como parte de una historia que la mente ha aceptado como real. El proceso de reescribir la narrativa financiera comienza cuando una persona decide examinar esa historia con mayor claridad. Puede preguntarse, ¿esta historia describe realmente todo lo que ha ocurrido en mi vida financiera o solo una parte de ella? Muchas veces la mente selecciona ciertos recuerdos y deja fuera otros que no encajan con la narrativa dominante. Una persona puede recordar todas las dificultades que ha tenido con el dinero,
pero olvidar los momentos en que tomó decisiones financieras acertadas o en que logró mejorar su situación. Reescribir la narrativa implica ampliar la perspectiva. Significa reconocer tanto los errores como los aprendizajes. Cuando la historia personal se vuelve más completa, también se vuelve más flexible. La persona deja de verse atrapada en un guión fijo y comienza a percibir su vida financiera como un proceso que puede evolucionar. Este cambio tiene un impacto profundo en la manera en que se enfrentan las oportunidades económicas. Si alguien cree que su historia financiera está marcada por el fracaso, probablemente evitará asumir riesgos o intentar nuevos proyectos. Pero si empieza a verse como una persona que está aprendiendo y desarrollando habilidades financieras con el tiempo, las decisiones comienzan a cambiar. La narrativa interna se transforma en una fuente de dirección en lugar de una limitación. Otro aspecto importante de este proceso es el lenguaje que utilizamos al hablar sobre el dinero y sobre nosotros mismos. Las palabras tienen un efecto poderoso sobre la forma en que interpretamos la realidad. Cuando una persona repite constantemente frases negativas sobre su relación con el dinero, esas frases refuerzan la narrativa existente. Cambiar el lenguaje no significa adoptar afirmaciones vacías o irreales. Significa describir la situación financiera con mayor claridad y responsabilidad. En lugar de decir soy terrible con el dinero, una persona podría reconocer estoy aprendiendo a manejar mejor mis finanzas. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la narrativa interna. La primera frase cierra la posibilidad de cambio. La segunda reconoce un proceso en desarrollo. Reescribir la narrativa financiera es una forma de recuperar el control sobre la historia personal. En lugar de repetir un guión construido por experiencias pasadas o creencias heredadas, la persona comienza a escribir una nueva historia basada en aprendizaje, conciencia y decisiones más deliberadas. Este proceso no ocurre de manera instantánea. Requiere atención constante a los pensamientos que aparecen cuando se habla de dinero. Sin embargo, cada vez que la narrativa se vuelve más consciente, también se vuelve más abierta a nuevas posibilidades. En el próximo capítulo exploraremos cómo el dinero puede convertirse en una herramienta psicológica poderosa. Porque más allá de las creencias y las historias personales, el dinero también tiene un efecto directo sobre la forma en que pensamos, actuamos y construimos nuestras decisiones en la vida diaria. Capítulo 7. El dinero como herramienta psicológica. La mayoría de las personas piensa en el dinero únicamente como un recurso económico. Se percibe como algo que sirve para pagar cuentas, comprar bienes o cubrir necesidades básicas. Sin embargo, el dinero también cumple otra función menos evidente pero igualmente poderosa, actúa como una herramienta psicológica. El dinero influye en la forma en que pensamos, en las decisiones que tomamos y en la manera en que interpretamos nuestras posibilidades en el mundo. No solo facilita el intercambio de bienes y servicios, también moldea comportamientos, expectativas y percepciones. Cuando una persona comprende esta dimensión psicológica del dinero, comienza a observar su relación financiera desde una perspectiva mucho más profunda. Una de las funciones psicológicas más importantes del dinero es la sensación de seguridad. Para muchas personas, el dinero representa estabilidad. Tener recursos disponibles genera la percepción de que el futuro es más manejable. Esta sensación de seguridad no siempre depende de la cantidad exacta de dinero que se tenga, sino de la forma en que la mente interpreta esa cantidad. Alguien puede tener ingresos altos y aún así sentirse inseguro si su programación mental está basada en la escasez. Por otro lado, una persona con ingresos más modestos puede experimentar tranquilidad si ha desarrollado hábitos financieros claros y una relación consciente con el dinero. Esto demuestra que la seguridad financiera es en parte una experiencia psicológica. El dinero también funciona como una herramienta que amplifica decisiones. No cambia necesariamente quiénes somos, pero puede hacer más visibles ciertos aspectos de nuestra personalidad. Cuando una persona comienza a tener más recursos económicos, sus decisiones tienden a reflejar con mayor claridad sus valores y prioridades. Si alguien valora la estabilidad, probablemente utilizará el dinero para construir seguridad a largo plazo. Si alguien busca reconocimiento social, puede utilizarlo para proyectar una imagen de éxito ante los demás. En este sentido, el dinero actúa como un amplificador de comportamientos.
Otra función psicológica del dinero es la capacidad de generar libertad de elección. En muchas situaciones de la vida, las decisiones están condicionadas por la falta de recursos. Cuando el dinero es limitado, las opciones disponibles también se reducen. La mente entra en un estado de restricción donde la prioridad principal es resolver necesidades inmediatas. Cuando existe mayor estabilidad económica, el horizonte de decisiones se amplía. Las personas pueden elegir con mayor calma dónde trabajar, cómo organizar su tiempo o qué tipo de proyectos desean desarrollar. Este efecto psicológico es importante porque cambia la manera en que una persona percibe su vida. Pasar de una mentalidad de supervivencia a una mentalidad de elección transforma la relación con el dinero. El dinero también influye en la percepción del tiempo. Cuando los recursos financieros son escasos, el tiempo suele percibirse como algo urgente. Cada decisión tiene una presión inmediata porque está relacionada con necesidades básicas o compromisos económicos cercanos. En cambio, cuando existe mayor estabilidad, las personas pueden comenzar a pensar en plazos más largos. Pueden planificar, invertir y construir proyectos que requieren paciencia. Esta capacidad de pensar a largo plazo es una de las herramientas psicológicas más poderosas que puede ofrecer una relación sana con el dinero. Sin embargo, el dinero también puede generar distorsiones psicológicas si no se maneja con conciencia. Una de estas distorsiones es la ilusión de control. Cuando las personas comienzan a tener éxito financiero, pueden interpretar ese resultado como una prueba de que tienen control absoluto sobre el futuro económico. Esta sensación puede llevar a decisiones arriesgadas o a una subestimación de los riesgos. Otra distorsión es la asociación entre dinero e identidad personal. Algunas personas comienzan a medir su valor personal según la cantidad de dinero que poseen. Cuando esto ocurre, cualquier cambio financiero puede afectar profundamente la autoestima. Si el dinero aumenta, la persona puede sentirse superior. Si disminuye, puede experimentar una sensación de fracaso personal. Este tipo de relación con el dinero es psicológicamente inestable porque el valor personal queda atado a factores externos que pueden cambiar con el tiempo. Comprender el dinero como herramienta psicológica permite desarrollar una relación más equilibrada con él. El dinero puede utilizarse para crear estabilidad, ampliar oportunidades y facilitar decisiones importantes. Pero cuando se convierte en la única medida de valor o en la única fuente de seguridad emocional, su influencia puede volverse problemática. La clave está en mantener claridad sobre el papel que el dinero debe cumplir en la vida. El dinero es una herramienta. Es un medio para organizar recursos, construir proyectos y facilitar intercambios dentro de la sociedad. No es una medida absoluta del valor de una persona ni una garantía permanente de seguridad. Cuando esta distinción se vuelve clara, la relación con el dinero cambia. Las decisiones financieras dejan de estar dominadas por emociones extremas o por la necesidad constante de validación. En su lugar, comienzan a basarse en objetivos más amplios relacionados con la calidad de vida, la estabilidad y el desarrollo personal. Este cambio de perspectiva permite utilizar el dinero de manera más consciente. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada movimiento financiero, la persona puede observar cómo el dinero influye en su mente y en su comportamiento. Puede notar cuando una decisión está motivada por miedo, por comparación o por presión social. Con el tiempo, esta conciencia transforma la forma en que se toman decisiones económicas. El dinero deja de ser un elemento que controla las emociones y se convierte en una herramienta que puede utilizarse con mayor claridad y estrategia. En el próximo capítulo exploraremos cómo construir hábitos que refuercen esta nueva mentalidad financiera. Porque una relación transformada con el dinero no se sostiene únicamente en ideas o reflexiones. Se fortalece a través de acciones repetidas que, con el tiempo, se convierten en parte natural del comportamiento financiero. Capítulo 8. Construir hábitos que refuercen tu nueva mentalidad. Transformar la relación emocional con el dinero no depende únicamente de comprender nuevas ideas. Comprender cómo funcionan las creencias, las emociones o los patrones heredados es un paso importante, pero la verdadera reprogramación financiera ocurre cuando esas ideas comienzan a reflejarse en hábitos cotidianos. Los hábitos son comportamientos repetidos que se vuelven automáticos con el tiempo. Son la estructura silenciosa que sostiene nuestras decisiones diarias.
Cuando se trata de dinero, los hábitos financieros determinan mucho más que las decisiones ocasionales. Determinan el rumbo general de nuestra vida económica. Muchas personas intentan mejorar su situación financiera a través de decisiones aisladas. Pueden ahorrar durante un mes, organizar sus cuentas temporalmente o intentar cambiar sus gastos durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si esos cambios no se convierten en hábitos estables, los resultados tienden a desaparecer. La razón es simple. La mente humana funciona mejor con sistemas repetitivos que con esfuerzos ocasionales. Cuando un comportamiento se repite constantemente, el cerebro lo integra como parte natural de la rutina. Por eso, la reprogramación financiera necesita apoyarse en hábitos que refuercen la nueva forma de pensar sobre el dinero. Uno de los hábitos más importantes es la conciencia financiera regular. Muchas personas evitan mirar sus números con claridad. Prefieren no revisar sus cuentas o no observar con detalle en qué están utilizando su dinero. Esta evitación suele estar relacionada con emociones como miedo, ansiedad o incomodidad. Sin embargo, la claridad financiera comienza con la observación. Desarrollar el hábito de revisar regularmente los ingresos, gastos y compromisos financieros permite que el dinero deje de ser una fuente de incertidumbre. Este hábito no tiene que ser complejo. Puede consistir en dedicar unos minutos cada semana para revisar movimientos, analizar gastos o simplemente observar cómo se está utilizando el dinero. Lo importante no es la perfección, sino la consistencia. Otro hábito fundamental es la planificación consciente. Cuando el dinero se maneja únicamente en reacción a las circunstancias, es fácil caer en patrones impulsivos. Los gastos aparecen sin mucha reflexión y los objetivos financieros quedan relegados al futuro. La planificación introduce intención en la relación con el dinero. Permite que las decisiones financieras respondan a prioridades definidas y no solamente a impulsos momentáneos. Esto no significa que cada gasto deba ser calculado de forma rígida. Significa que existe una dirección clara sobre cómo se quiere utilizar el dinero. Por ejemplo, una persona puede decidir que una parte de sus ingresos estará destinada al ahorro, otra parte al gasto cotidiano y otra parte al crecimiento financiero. Este tipo de estructura crea una base estable sobre la cual se toman las decisiones diarias. También es importante desarrollar el hábito de la paciencia financiera. La cultura actual suele promover resultados inmediatos. En muchos aspectos de la vida se espera rapidez y gratificación instantánea. Sin embargo, el crecimiento financiero sostenible rara vez ocurre de manera inmediata. Construir estabilidad económica, eliminar deudas o desarrollar inversiones requiere tiempo. Cuando una persona desarrolla paciencia financiera, comienza a valorar los resultados acumulativos que surgen de decisiones pequeñas pero constantes. Este cambio de perspectiva transforma la forma en que se perciben los avances económicos. En lugar de esperar cambios dramáticos en poco tiempo, la persona aprende a apreciar el progreso gradual. Otro hábito clave es la toma de decisiones consciente. Muchas decisiones financieras se toman de manera automática. Un gasto impulsivo, una compra influenciada por la comparación social o una reacción emocional frente al dinero pueden ocurrir sin que exista un momento de reflexión. Desarrollar el hábito de pausar antes de tomar decisiones importantes permite que la mente evalúe las consecuencias con mayor claridad. Esta pausa no necesita ser larga ni complicada. A veces basta con preguntarse si una decisión está alineada con los objetivos financieros personales o si responde a una emoción momentánea. Con el tiempo, esta práctica reduce significativamente los comportamientos impulsivos. También es útil desarrollar hábitos relacionados con el aprendizaje financiero. La relación con el dinero mejora cuando una persona continúa ampliando su comprensión sobre cómo funcionan los sistemas económicos, el ahorro, la inversión y la planificación financiera. No es necesario convertirse en un experto técnico para mejorar la relación con el dinero. Pero dedicar tiempo a aprender, leer o escuchar ideas relacionadas con la educación financiera fortalece la mentalidad de crecimiento. Cada nuevo conocimiento ayuda a tomar decisiones más informadas. Además de estos hábitos prácticos, existe un elemento que muchas veces se pasa por alto, el entorno. El ambiente en el que vivimos influye en nuestros comportamientos financieros.
Si una persona está constantemente rodeada de estímulos que promueven el consumo impulsivo o la comparación social, es más difícil mantener hábitos financieros conscientes. Por el contrario, cuando el entorno apoya decisiones más reflexivas, los hábitos se fortalecen con mayor facilidad. Esto puede incluir desde el tipo de contenido que consumimos hasta las conversaciones que tenemos sobre el dinero con otras personas. Los hábitos financieros no se construyen de manera perfecta desde el primer día. Es normal que existan momentos de retroceso o dificultades para mantener la consistencia. Lo importante es comprender que cada pequeño comportamiento repetido comienza a reconfigurar la relación con el dinero. Con el tiempo, lo que al principio requiere esfuerzo comienza a sentirse natural. Una persona que desarrolla hábitos de claridad financiera, planificación, paciencia y aprendizaje constante empieza a experimentar un cambio profundo en su relación con el dinero. Las decisiones se vuelven más tranquilas. La ansiedad financiera disminuye. La sensación de control aumenta. Este proceso no depende de ingresos extraordinarios ni de cambios radicales. Depende de comportamientos repetidos que fortalecen una mentalidad financiera más consciente. En el próximo capítulo exploraremos otro elemento que influye fuertemente en nuestra relación con el dinero, el entorno social. Porque las personas que nos rodean, las conversaciones que escuchamos y las normas culturales del grupo al que pertenecemos pueden moldear profundamente nuestras decisiones económicas sin que lo notemos. Capítulo 9. El entorno que moldea tu relación con el dinero. Aunque muchas personas creen que su relación con el dinero es completamente personal, la realidad es que el entorno tiene una influencia profunda sobre la forma en que pensamos y actuamos financieramente. Las ideas que escuchamos, las actitudes que observamos y las normas sociales del grupo al que pertenecemos moldean nuestra percepción del dinero de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Desde muy temprano, cada persona comienza a absorber señales del entorno sobre cómo debe entenderse el dinero. Estas señales provienen de la familia, de la cultura, de los amigos, del entorno laboral y, en tiempos más recientes, también de los medios digitales y las redes sociales. Con el tiempo, estas influencias crean una especie de clima mental que define qué comportamientos financieros parecen normales y cuáles parecen extraños. Por ejemplo, en algunos entornos el ahorro es visto como un hábito natural y necesario. Las personas hablan abiertamente de planificación financiera, comparan estrategias y valoran la estabilidad económica. En otros entornos, el consumo visible puede tener más peso. Se celebra gastar, mostrar logros materiales o mantener un estilo de vida que refleje estatus social. Cuando una persona está inmersa en uno de estos ambientes durante mucho tiempo, comienza a internalizar esas normas como parte de su forma de pensar. Esto no significa que las personas copien automáticamente el comportamiento de quienes las rodean, pero sí significa que el entorno crea una referencia constante sobre lo que parece aceptable o deseable. Uno de los efectos más fuertes del entorno es la normalización. Cuando cierto comportamiento financiero se repite constantemente dentro de un grupo, comienza a parecer normal. Si la mayoría de las personas alrededor vive con deudas permanentes, ese patrón puede percibirse como algo inevitable. Si el consumo impulsivo es habitual, gastar sin mucha planificación puede parecer completamente razonable. De la misma forma, cuando alguien se rodea de personas que valoran la estabilidad financiera, el ahorro y la planificación, esos comportamientos comienzan a verse como parte natural de la vida. El entorno no solo influye a través de comportamientos visibles, también lo hace a través de conversaciones. Las conversaciones que escuchamos sobre el dinero influyen en nuestras creencias. Si el dinero siempre se presenta como algo escaso, difícil o problemático, es probable que esa narrativa se refuerce en la mente. Si, por el contrario, el dinero se discute como una herramienta que puede organizarse y gestionarse con estrategia, la percepción cambia. Las palabras que circulan dentro de un entorno social tienen un impacto silencioso pero constante. Otro aspecto importante es la presión social. Los seres humanos tienen una fuerte tendencia a buscar aceptación dentro de su grupo. Esta necesidad puede influir en las decisiones financieras más de lo que imaginamos. Por ejemplo, una persona puede gastar más de lo que realmente desea simplemente para mantener una imagen coherente con su entorno social.
Puede sentirse presionada a seguir ciertos patrones de consumo para no parecer diferente o para evitar sentirse excluida. Este fenómeno es especialmente visible en contextos donde el dinero se utiliza como símbolo de estatus. En estos ambientes, el valor económico de las decisiones se mezcla con el valor social. El resultado es que muchas decisiones financieras dejan de responder a necesidades reales y pasan a responder a expectativas externas. Las redes sociales han amplificado este fenómeno en los últimos años. Hoy en día, las personas están constantemente expuestas a imágenes de éxito económico, viajes, compras y estilos de vida que pueden generar una percepción distorsionada de la realidad financiera de los demás. La comparación constante puede generar una sensación de insuficiencia, incluso cuando la situación financiera personal es razonablemente estable. Este tipo de presión social puede llevar a decisiones impulsivas que buscan cerrar esa brecha imaginaria entre la realidad personal y la imagen que se percibe en el entorno. Sin embargo, el entorno también puede convertirse en una herramienta positiva para la transformación financiera. Cuando una persona comienza a rodearse de información, conversaciones y modelos que promueven una relación más consciente con el dinero, su mentalidad comienza a cambiar de manera natural. Escuchar ideas diferentes, aprender de experiencias financieras constructivas o simplemente observar a personas que manejan el dinero con claridad puede ampliar la perspectiva. Esto no significa que sea necesario cambiar completamente el círculo social ni aislarse de quienes piensan de manera diferente. Significa desarrollar conciencia sobre cómo el entorno influye en nuestras decisiones. Una vez que esa influencia se vuelve visible, la persona puede empezar a elegir con mayor intención el tipo de estímulos que permite entrar en su vida. Esto puede incluir el contenido que consume, las conversaciones en las que participa y los modelos financieros que decide observar con atención. Pequeños cambios en el entorno pueden tener efectos significativos en la forma en que se percibe el dinero. Cuando la mente comienza a recibir señales diferentes sobre lo que es posible, las creencias limitantes pierden fuerza. Las oportunidades financieras dejan de parecer algo distante y comienzan a verse como parte de un horizonte más amplio. La transformación de la relación con el dinero no ocurre en aislamiento. Ocurre dentro de un contexto social donde las ideas, los hábitos y las expectativas circulan constantemente. Comprender el papel del entorno permite tomar una posición más consciente frente a esas influencias. En lugar de absorber automáticamente cada señal del entorno, la persona comienza a elegir cuáles de esas señales desea integrar en su forma de pensar. Este cambio de perspectiva fortalece la autonomía financiera. Permite tomar decisiones basadas en objetivos personales y no solamente en presiones externas. En el próximo capítulo exploraremos el último elemento de esta transformación, el diseño de una nueva identidad financiera. Porque cuando las creencias, las emociones, los hábitos y el entorno comienzan a alinearse, aparece la oportunidad de construir una forma completamente nueva de relacionarse con el dinero y con el propio futuro económico. Capítulo 10. Diseñar una nueva identidad financiera. A lo largo de este recorrido hemos explorado muchos aspectos que influyen en la relación que una persona tiene con el dinero, la programación adquirida en la infancia, las creencias ocultas, las emociones que guían decisiones, los patrones heredados, la narrativa personal, los hábitos y el entorno. Todos estos elementos se conectan en un punto central, la identidad financiera. La identidad financiera es la manera en que una persona se define a sí misma en relación con el dinero. No se trata únicamente de cuánto gana o cuánto posee. Se trata de la forma en que se percibe dentro del mundo económico. Algunas personas se ven como sobrevivientes financieros. Otras se ven como administradores responsables. Algunas se perciben como personas que siempre luchan con el dinero, mientras que otras se identifican como individuos capaces de construir estabilidad y crecimiento. Esta identidad funciona como una brújula interna que orienta el comportamiento. La mente tiende a actuar de manera coherente con la imagen que tiene de sí misma. Por esa razón, el cambio financiero más profundo no ocurre únicamente cuando cambian los ingresos o cuando se aprenden nuevas estrategias. Ocurre cuando cambia la identidad. Cuando una persona comienza a verse a sí misma como alguien que entiende el dinero, que lo utiliza con conciencia y que es capaz de construir estabilidad financiera,
su comportamiento comienza a alinearse con esa visión. Diseñar una nueva identidad financiera significa construir de manera deliberada la forma en que queremos relacionarnos con el dinero en el futuro. Este proceso comienza con claridad. Muchas personas nunca se han detenido a imaginar cómo sería su vida si su relación con el dinero fuera más equilibrada. Han pasado tanto tiempo reaccionando a problemas financieros que rara vez reflexionan sobre la forma de vida económica que realmente desean construir. Diseñar una nueva identidad implica preguntarse qué tipo de relación con el dinero se quiere desarrollar. Algunas personas desean construir seguridad financiera para reducir el estrés y la incertidumbre. Otras quieren crear libertad para tomar decisiones profesionales con mayor autonomía. Algunas buscan desarrollar disciplina financiera para alcanzar metas a largo plazo. No existe una única identidad financiera correcta. Cada persona puede definir la relación con el dinero que mejor se alinee con sus valores y objetivos. Una vez que esa visión comienza a tomar forma, el siguiente paso es observar qué comportamientos corresponden con esa identidad. Si alguien desea verse como una persona financieramente consciente, sus hábitos probablemente incluirán claridad sobre ingresos y gastos, planificación básica y decisiones reflexivas. Si alguien desea verse como una persona que construye crecimiento económico a largo plazo, sus comportamientos incluirán aprendizaje continuo, paciencia financiera y disposición para explorar oportunidades. La identidad no se construye únicamente a través de ideas. Se construye a través de acciones repetidas. Cada pequeño comportamiento financiero es una forma de reforzar o debilitar la identidad que estamos desarrollando. Cuando una persona toma decisiones alineadas con su nueva visión financiera, comienza a enviar una señal poderosa a su propia mente. Está demostrando que esa identidad no es solo una idea, sino una realidad en construcción. Este proceso puede comenzar con acciones simples. Organizar las finanzas personales, revisar regularmente los gastos. Aprender sobre educación financiera o tomar decisiones más conscientes respecto al consumo son ejemplos de comportamientos que refuerzan una identidad financiera más sólida. Con el tiempo, estos comportamientos se vuelven parte natural de la rutina. La identidad comienza a consolidarse cuando la mente reconoce que existe coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Otro aspecto importante en el diseño de una nueva identidad financiera es la paciencia. Muchas personas desean cambiar su relación con el dinero rápidamente. Esperan que nuevas decisiones generen resultados inmediatos. Sin embargo, las transformaciones profundas suelen requerir tiempo. La identidad financiera se construyó a lo largo de años de experiencias, creencias y hábitos. Reconfigurar esa estructura también requiere un proceso gradual. La clave está en la consistencia. Cuando una persona mantiene comportamientos financieros alineados con su nueva identidad durante suficiente tiempo, esos comportamientos comienzan a sentirse naturales. La relación con el dinero deja de estar dominada por impulsos o conflictos internos. En su lugar aparece una sensación de claridad. Las decisiones financieras se vuelven más tranquilas. La mente deja de reaccionar constantemente al miedo, a la comparación o a la presión externa. En cambio, las decisiones se basan en objetivos más estables y en una comprensión más consciente del papel que el dinero debe tener en la vida. También es importante comprender que la identidad financiera no es algo rígido. Puede evolucionar con el tiempo. A medida que una persona adquiere más experiencia, conocimiento y estabilidad económica, su relación con el dinero puede seguir desarrollándose. Lo que hoy representa crecimiento financiero puede convertirse mañana en estabilidad, libertad o legado. La identidad financiera es, en esencia, una historia en constante evolución. Lo fundamental es que esa historia ya no esté determinada únicamente por el pasado, por las creencias heredadas o por las circunstancias externas. Cuando una persona diseña conscientemente su identidad financiera, comienza a tomar un papel activo en la dirección de su vida económica. Las decisiones dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en pasos deliberados hacia una visión más amplia. Este es el objetivo final de la reprogramación financiera. No se trata simplemente de aprender a manejar mejor el dinero. Se trata de transformar la relación interna que tenemos con él.
Cuando la mente deja de ver el dinero como una fuente constante de conflicto o incertidumbre y comienza a percibirlo como una herramienta que puede utilizarse con claridad y propósito, el panorama financiero cambia profundamente. La verdadera transformación no ocurre únicamente en las cuentas bancarias. Ocurre en la forma en que una persona piensa, decide y construye su relación con el dinero día a día. En la conclusión de este audiolibro reuniremos las ideas principales de este recorrido y veremos cómo aplicar esta nueva mentalidad financiera en la vida cotidiana para construir una relación más consciente, estable y estratégica con el dinero. Conclusión. La transformación silenciosa de tu relación con el dinero. A lo largo de este audiolibro hemos explorado un aspecto del dinero que muchas veces permanece oculto. No hemos hablado únicamente de técnicas financieras, ni de fórmulas para invertir, ni de estrategias para ganar más ingresos. Hemos hablado de algo más profundo, la relación que cada persona tiene con el dinero dentro de su propia mente. Porque antes de cualquier decisión financiera existe una forma de pensar. Antes de cualquier estrategia existe una percepción interna sobre lo que el dinero significa, sobre lo que creemos posible y sobre lo que sentimos que merecemos. La mayoría de las personas intenta mejorar su situación financiera cambiando solamente sus acciones externas. Buscan nuevas formas de ganar dinero, reducir gastos o encontrar oportunidades económicas. Estas acciones pueden ser útiles, pero si la relación interna con el dinero permanece basada en miedo, escasez o desorden, los resultados suelen ser frágiles. El cambio más profundo ocurre cuando se transforma la forma en que pensamos sobre el dinero. En este recorrido comenzamos explorando el origen de la programación financiera. Comprendimos que muchas de nuestras creencias sobre el dinero no nacieron de decisiones conscientes, sino de experiencias, conversaciones y modelos que observamos durante la infancia. También analizamos las creencias ocultas que influyen en nuestras decisiones económicas. Ideas aparentemente simples pueden convertirse en filtros mentales que determinan lo que creemos posible en nuestra vida financiera. Exploramos el papel de las emociones, comprendiendo que el miedo, la ansiedad, la culpa o la comparación social pueden influir en nuestras decisiones económicas mucho más de lo que imaginamos. Observamos cómo la identidad económica define la manera en que actuamos con el dinero y cómo los patrones heredados pueden repetirse durante generaciones si no se vuelven conscientes. También vimos que cada persona construye una narrativa personal sobre la riqueza. Esa historia interna puede convertirse en una limitación o en una fuente de aprendizaje, dependiendo de cómo se interpreten las experiencias del pasado. Más adelante analizamos el dinero como una herramienta psicológica. Comprendimos que el dinero no solo tiene un valor económico, sino que también influye en la percepción de seguridad, en la libertad de elección y en la forma en que organizamos nuestras decisiones en el tiempo. Luego abordamos el papel de los hábitos financieros. Las transformaciones duraderas no dependen de esfuerzos ocasionales, sino de comportamientos pequeños que se repiten constantemente y que refuerzan una mentalidad más consciente. También analizamos el impacto del entorno. Las personas que nos rodean, las conversaciones que escuchamos y los modelos financieros que observamos influyen silenciosamente en nuestras decisiones. Finalmente llegamos a uno de los elementos más importantes de todo este proceso, la identidad financiera. La verdadera reprogramación ocurre cuando una persona deja de verse a sí misma como alguien limitado por el dinero y comienza a construir una identidad basada en claridad, aprendizaje y responsabilidad financiera. Cuando esta identidad comienza a consolidarse, muchas decisiones económicas dejan de ser una lucha constante. El ahorro deja de sentirse como una restricción y comienza a percibirse como una herramienta de estabilidad. La planificación deja de ser una obligación incómoda y se convierte en una forma de construir seguridad. Las oportunidades financieras dejan de parecer riesgos imposibles y comienzan a verse como opciones que pueden evaluarse con mayor claridad. La relación con el dinero se vuelve más tranquila. Esto no significa que los desafíos financieros desaparezcan. El dinero seguirá formando parte de un sistema económico complejo donde existen cambios, incertidumbre y decisiones difíciles. La diferencia es que la persona ya no enfrenta esas situaciones desde una mentalidad desordenada o reactiva. Ahora cuenta con una comprensión más profunda de cómo funciona su propia relación con el dinero. Esta transformación es silenciosa,
pero poderosa. No ocurre de un día para otro. No aparece como un momento espectacular. Se construye lentamente a través de pequeñas decisiones que, con el tiempo, comienzan a cambiar la dirección de la vida financiera. Cada vez que una persona observa sus creencias sobre el dinero, está reprogramando su mente. Cada vez que toma una decisión financiera consciente, está fortaleciendo una nueva identidad. Cada vez que elige actuar con claridad en lugar de reaccionar con miedo, está construyendo una relación más saludable con el dinero. El dinero no es únicamente un recurso económico. También es una herramienta que refleja la forma en que pensamos, decidimos y organizamos nuestras prioridades. Cuando esa relación interna cambia, el dinero deja de ser un enemigo, una fuente constante de estrés o un misterio difícil de comprender. Se convierte en lo que realmente es, una herramienta que puede utilizarse con inteligencia para construir estabilidad, libertad y oportunidades a lo largo del tiempo. La reprogramación financiera no es un destino final. Es un proceso continuo de aprendizaje y conciencia. Y ese proceso comienza con una decisión simple pero poderosa, observar con claridad la relación que tenemos con el dinero y comenzar a transformarla paso a paso.